Tú no puedes amar a los hijos que quieres. Tú tienes que amar a los hijos que tienes. Casi todos los cambios son productos de la voluntad de Dios. Porque el fracaso es lo que forma nuestro carácter como líderes para tomar mejores decisiones en el futuro que nos van a acercar a la meta. Decía, lo más terrible en la vida es poder ver y no tener visión. Bienvenidos a Escuela de Pescadores. Bendiciones a todos, soy el pastor Díaz Pavón, feliz de compartir con ustedes en otro podcast de Escuela de Pescadores. Cuando invitamos a este podcast o a Escuela de Pescadores al doctor Carlos Vélez, a menudo hablamos con él sobre liderazgo. Bueno, ¿de qué más vamos a hablar? Con el hombre que ha sido instrumento de Dios, ¿qué les parece? Para equipar, preparar a más de 1 millón de líderes a través del mundo entero, en los diversos continentes y en cantidad de países. Hoy lo hemos invitado nuevamente, cargados por ese tema de la visión, por ese tema del liderazgo de cambio. A menudo estamos intentando definir cuál es nuestra visión, cuál es nuestra misión, cómo lo que hago puede traer transformación a mi vida, a la vida de los que me rodean, a mi iglesia, a mi empresa, a mi negocio. Bueno, el presidente de Oikos USA está con nosotros en el día de hoy, don Carlos Vélez. Don Carlos. Luis, qué gozo saludarte, qué alegría estar contigo de nuevo. Gracias, doctor. Gracias por aceptar y gracias por estar aquí. Siempre es un gozo. Me parece que lo maltratamos un poquito cuando llega acá a Miami. Lo exprimimos. No, es una alegría poder estar contigo por la maravillosa inversión que tú estás haciendo en la vida de miles de personas. Gloria a Dios. Y el que tengamos el privilegio de echar una gotita de algo en ese proceso es un honor para nosotros. Mira, yo tengo que preguntarte por 2 personas. Voy a tratar a Oikos USA como una persona. Ok. Y por Rose, tu esposa. ¿Cómo está Rose? Ella está muy bien. Este año cumplimos 33 años de casados. Damos gracias al Señor por eso. Dicen ¿verdad? que a los buenos los crucifican a los 33. Sí, Cuidado. sí. Y estamos listos. A morir por Cristo. Sí, pero de verdad que si tú le preguntaras a mi esposa cómo ella resumiría nuestro matrimonio, ella siempre ha usado la misma palabra y dice, es una aventura. Ay, qué rico. Está Una bien, aventura. está bien. Me gusta. Yo creo que nunca hemos tenido 2 días iguales. Es divertido. Y yo quiero decirte, hablando un poco más en serio, que Dios no pudo haber preparado a una persona mejor para estar a mi lado. Ella no está detrás de mí, ella no está al frente mío, ella está a mi lado para esta gran tarea. Yo no soy una persona fácil. Y las personas que tenemos una personalidad como la mía, ¿verdad? Que nos encanta la visión, alcanzar cosas, llevar gente a esa visión, en ocasiones tenemos más puntos ciegos de los que deseamos. Y es bello, no sé si a ti te pasa lo mismo, pero una de las cosas que yo he descubierto en estos 33 años es que mucho se parece la voz de Dios a la voz de Rose. Sí, Dios las usa. ¿Verdad? Habla a través de ellos. A veces son como gemelos, ¿verdad? Y yo doy gracias a Dios. Me gusta esa forma de decirlo. Sí, me doy gracias a Dios porque a lo mejor si otra persona fuera la que tuviera la responsabilidad de decírmelo, yo no lo abrazaría como lo abrazo. Y yo creo también, Luis, que un líder saludable tiene que saber que su cónyuge es su complemento y no su competencia. Wow.
algo pasó cuando Dios creó al hombre que tuvo que hacer una versión 2.0, ¿verdad? Algo pasó. Nosotros sabemos que somos si tú eres un hombre cristiano, sabes que tú eres lo único con lo que Dios no se alegró en la creación. Tuvo que hacer algo más. Tuvo que hacer algo más, ¿verdad? Pero hablando en serio nuevamente, yo bendigo a Dios. En mi primer libro, Termina bien aun cuando hayas comenzado mal, el libro tiene 11 capítulos. En el 11º capítulo, en el último capítulo del libro, yo lo comienzo con estas palabras. Mi esposa es la persona más íntegra que yo conozco. Wow. Yo conozco líderes alrededor del mundo. Mi esposa es la persona más íntegra que yo conozco. Me bendice mucho ver la admiración que sientes por ella. Oh, sí. Y la relación. La segunda persona, ¿cómo está Oikos USA? Pues mira, en Oikos nos estamos preparando para la segunda etapa de la organización. Hace unos meses atrás ya alcanzamos la visión de entrenar a 1 millón de líderes alrededor del mundo. Se supone que lo lográramos para el 2030 y lo logramos 5 años antes. En 7 años, ustedes entrenaron, adiestraron 1 millón de líderes en cada continente de este planeta. Y eso fue cuando te lo dijeron hace algún tiempo. Todavía al 25 le falta un poquito más todavía. Sí. Estamos sobrepasando el Sí. millón. Eso es un número enorme. Enorme. Pero de nuevo, más enorme es el Dios que nos permitió hacer eso. Sí, la soberanía divina, el amor, la gracia divina, es un tema continuo en tu hablar. Conversar contigo es oír sobre esa soberanía. Yo no puedo. Mira qué interesante esto, Luis. Cuando yo te miro a ti y tú me miras a mí, es bien fácil que tú descubras mis defectos. Yo tengo un ojo más grande que otro. Tengo un lado de mi nariz que es distinto al otro lado. Es rápido descubrir mis defectos y yo descubrir los tuyos. Cuando nos miramos el uno al otro. Bueno, eso no es tan fácil. Sí. Sí es fácil. Por ejemplo, acabamos de descubrir otro. Sí es fácil. Mi vanidad. Pero cuando yo me paro frente a la presencia de Dios, los únicos defectos que yo veo son los míos. Porque Él es santo, Él es puro, Él es perfecto. Amén. Entonces, a la medida en que el líder se disciplina a pararse en la presencia de Dios, menos orgullo puede haber. Wow. A Isaías le pasó eso y dijo, ¡ay de mí! Lo primero que notó era que su boca no era lo que debería haber sido y que estaba rodeado de gente con el mismo problema. Y es curioso porque el ángel, qué interesante, el ángel no lo unge. El ángel le pasa carbón encendido, ¿dónde? La boca. En donde tenía el problema. Así que cuidado con lo que usted confiesa, ¿verdad? ¿Cómo es? Esta bendición quema. Sí, quema. Pero yo lo que quiero decirte es que el Salmo 8 no se equivoca. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Entonces Dios ha sido tan bueno. ¿No te sientes orgulloso? No, porque yo no, porque Él lo prometió y Él lo cumplió. Yo sí me siento agradecido de poder haber sido testigo ocular. ¿Verdad? La gente se pregunta a veces, ¿y por qué esos discípulos entregaron su vida por el Evangelio? Pues mira, no era por el plan de retiro, yo te lo puedo garantizar, ni por los beneficios marginales. Conocer este Evangelio y no entregar la vida por él es como no haberlo conocido. Esta es la frase, Luis. Yo lo vi morir y lo vi resucitar. Ay, Dios mío.
Y en el caso mío personal, yo no lo vi morir a él, pero yo estaba muerto. Y esto no sé si te lo puedo decir sin llorar. Mucha gente piensa que la obra redentora del Calvario es que Dios nos vio ahogándonos en nuestros pecados y tiró un salvavidas llamado Cristo, el que pudimos agarrar y nos sacó de eso. Eso no es. Yo estaba muerto en el fondo del océano. Y Dios me dio la mano completa y me sacó. Y al sacarme, sopló vida. Aleluya. Qué lindo eso. Sopló vida. Entonces yo no vi a Jesús resucitar, pero yo sé dónde estaba. Y yo sé cuán inmerecido es donde estoy. Y lo único que puedo hacer es darle las gracias. Pues yo no lo merezco, no lo puedo garantizar. Razones de más le doy todos los días para que me deje en el fondo. Y por alguna gracia divina, Él me permite no estar ahí. Pero no es que no me lo merezca. Merezco una membresía permanente allá abajo. Nuestra salvación dice que Él es bueno. Sí, habla de Él, De Él. no habla de nosotros. Entonces, sí le damos la gloria a Él. Por eso no te puedo negar que hemos aprendido tantas cosas. Nosotros nos encanta, nos fascina, es como un deporte, segregar. Los que somos de este país no somos como los del otro país. O los que tenemos este tono de piel, de este color, no somos como los que tienen otro tono de piel y otro color. O los que tienen los ojos de cierto color no son iguales. Nosotros nos encanta segregar. Y si algo yo he podido descubrir en esta aventura de viajar el mundo entero, es que hay dos cosas que nos unen. Lo malo que somos y nuestra profunda necesidad de Dios. Sí. A todos los seres humanos en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo. No nació uno bueno. No. Y no es que la condición pecaminosa, no, es que somos malos. Hay maldad en nosotros. A veces yo veo a la gente hablando de los niños de cierta manera. Ay, que los niños son angelitos. Si usted quiere conocer la maldad de un ser humano, observe a un niño. La mayoría de los casos de bullying es de niños. Son egoístas. ¿Verdad? Porque el niño es inmaduro, es egocentrista, es egoísta. Y eso no es culpa de él, ¿verdad? Así vino de fábrica, ¿verdad? Entonces, lo de la depravación total sí, no es filosófico. No es filosofía. Es real. Y no es calvinista y no es arminiano. No. Usted vino así de fábrica. Punto. O sea, yo no. Ni Calvino había nacido, ni Arminio había nacido cuando esta realidad está en la Biblia. A mí me encantan las palabras de Dios cuando Job trató como que de desubicarse un ratito. Y Job empezó un poquito a recriminarle a Dios. Y Dios lo mira y le dice, ¿dónde estabas tú? Ay, Jesucristo, qué frase. Hazme el favor, sí. Ubícate. Sí. Ya entendí. Entonces, no dice allí que Job lo dijo, pero por dentro dijo, perdón. Metí la pata. Sí. Entonces, porque, ¿verdad? En el asunto, ¿verdad? Usando ese mismo ejemplo, en el liderazgo, a veces nosotros queremos liderar gente basada en nuestra necesidad y no en la necesidad de ellos. Y escucha, yo no necesito el Salvador que yo creo que necesito. Yo necesito el Salvador que verdaderamente necesito. Y a veces nosotros queremos un Salvador que perdone nuestros pecados mientras los vamos cometiendo. Y nosotros necesitamos un Salvador que perdone los pecados que cometimos
mientras nos entra en un proceso de santificación. Qué lindo. Es diferente el Salvador que nosotros queremos al que debemos tener. Entonces a veces el evangelio se desvirtúa, ¿verdad? Porque el Salvador que queremos y el que tenemos son diferentes. Es como los hijos. Tú no puedes amar a los hijos que quieres. Tú tienes que amar a los hijos que tienes. Sí. Y en el liderazgo es igual. Sí, sí, sí. Mira, pastor que nos estás viendo, amado del Señor, tú tienes que amar la iglesia que tienes, no la que quieres. Aleluya. Y tienes que amar a la suegra que tienes, no a la que quieres. Y ahí está el desafío de la autoridad, del liderazgo, de todas esas cosas, que a veces creamos una expectativa flotando en lo absurdo, idealista, que ni siquiera está basado en los principios de Dios. Y cuando esa expectativa nunca se cumple, vivimos frustrados. Cuando realmente son una expectativa que nosotros creamos, que Dios nunca la estableció. ¿Verdad? Por ejemplo, un ejemplo sencillito. Yo, ¿verdad? Por mi posición, tengo el privilegio de que pastores se me acercan a contarme algunos de sus desafíos. Y uno de los desafíos más comunes es un líder que desafió la autoridad pastoral o que dividió la iglesia o que le está haciendo daño al pastor murmurando del pastor. Y a lo mejor ese mismo líder que está practicando esas cosas es una persona que el pastor ayudó en un momento de crisis. Y pareciera injusto que después que el pastor invirtió en esa vida, ahora esa vida le pague de esa manera. Y el pastor la pastora vive frustrada por eso. Y esto es lo que yo quiero decirte. ¿Tú me vas a decir a mí que tu ministerio va a ser mejor que el de Jesús? Porque Judas caminó 3 años y medio. Judas gozaba de la absoluta confianza de Cristo, aún sabiendo que el que comía con él lo iba a entregar. O sea, esa expectativa no es. O sea, si algo el líder cristiano tiene que prepararse es a cómo manejar el movimiento antagónico que se va a levantar contra él. Porque el movimiento antagónico es el anuncio de que algo estás haciendo bien. Sí, sí, sí. Solo hablan de las personas influyentes. Nadie habla de un muerto, no, de alguien que está haciendo algo bueno. O sea, en Mateo 5, cuando esas cosas ocurren, Jesús nos da una medallita y nos dice, bienaventurado eres. Es cierto. ¿Qué? O sea, esto es una herejía lo que voy a decir. ¿Qué suerte tienes? ¡Qué dicha! ¡Qué dicha! Cuando hablen en contra tuya. Cuando hablamos de liderazgo de cambio, eso, cuando hablamos, no, les escucho a ustedes hablar de liderazgo de cambio. La relación entre liderazgo y cambio, eso es para mí algo así como un misterio. Un misterio. Háblanos un poquito de eso. Vamos a empezar diciendo que lo único estable en la vida es el cambio. Esa es la constante. Esa es la constante, ¿verdad? No constancia, cambio. ¿Qué cambio? Todo cambia. Y tú puedes cambiar hoy, porque cambiar es una decisión. Tú puedes cambiar hoy y disfrutar de los beneficios del cambio, o tú puedes cambiar cuando no te cueste otro remedio y quejarte el resto de tu vida de por qué no cambiaste antes. Wow. Eso pasa no solamente en el liderazgo, pasa en todas las áreas de nuestra vida. Esto te tiene que haber pasado a ti, Luis. Tú tienes esta persona cercana que tú la amas con todo el corazón y esa persona se te acerca un día y te dice,
Luis, nos vamos a separar. O a lo mejor ni te lo dice. La persona desaparece. Sí. Y tú lloras y te quejas y te quebrantas. Dios mío, esta persona. Y al año y medio tú ves dónde está esa persona y tú dices, ay, Señor, Qué bueno. ¿Por qué esto no me pasó antes? Porque si la constancia en la vida es el cambio, con lo otro que tú puedes contar es que el cambio va a ser resistido por nosotros. Casi todos los cambios son productos de la voluntad de Dios. Vamos a decir eso, por ser políticamente correctos. La realidad es que no se mueve una hoja de un árbol sin que Dios nos la permita. Así es. Todos los cambios provienen de Dios. Resistirnos al cambio es resistirnos a la voluntad de Dios. Y es resistir a crecer. Claro, porque aquel que comenzó la buena obra, la perfecciona. Es un proceso, la irá cambiando, la irá perfeccionando, la irá completando hasta el día de Jesucristo. El cambio es lo único que no va a cambiar. Y tiene que ser cambio hacia crecimiento. Sí. Cambio hacia acercarnos a la meta que es Él. Inclusive, en ese cambio, tiene que haber una tolerancia mayor al fracaso. Porque no todos los cambios son directamente para acercarnos a la meta. Muchos de los cambios son para que fracasen. Porque el fracaso es lo que forma nuestro carácter como líderes para tomar mejores decisiones en el futuro que nos van a acercar a la meta. Porque mientras Dios trabaja con la organización que ha puesto en tus manos, primero tiene que trabajar contigo. Me acuerdo de la historia de Josafat, cuando en Segunda de Crónicas 20, lo primero que dice fue que él tuvo temor. Y entonces, cuando se acercan los tres pueblos a atacar a Judá, lo primero que el profeta dice es, esta es la palabra de Dios, y tú, rey Josafat, lo primero que Dios dice, no tengas miedo, porque Dios tiene que trabajar con el líder antes de trabajar con el pueblo, ¿verdad? Entonces, a veces ese cambio va a traer un fracaso, pero el fracaso va a ser una lección necesaria en la vida del líder para que aprenda a tomar decisiones más sabias para acercarlos a donde lo quiere llevar. Y es imposible vivir sin fracasar de vez en cuando. Claro que no. No existe. No, claro. Tú puedes vivir una vida sin fracaso. Es bien sencillo. No hagas nada. No se puede. No intentes nada en tu vida. Tú te sientas en el sofá a esperar que el tiempo pase. No intentes nada y nunca vas a fracasar. ¿Verdad? Que es la vida más fracasada realmente. Claro. De todas. Que es la definición de fracaso, ¿verdad? Helen Keller decía, lo más terrible en la vida es poder ver y no tener visión. Mira qué interesante eso. Que tenía visión aunque no veía. Exactamente. Sí. Interesantemente. O sea, sus ojos podían ver, pero ellos no saben para dónde van. Alguien tal vez no tan admirado como Helen Keller cantaba una canción. José Feliciano, Ajá. Una canción que decía ellos piensan que el ciego soy yo. Sí, ellos piensan que el ciego soy yo. Y es así, ¿verdad? Pero yo creo que ¿cuál es la relación entre liderazgo y cambio? Mira qué interesante esto. Todos los cambios son provocados por una crisis. Y cuando más se necesitan líderes es en la crisis. En la crisis. Porque el líder es la persona que ve más que los demás y más lejos que los demás. Por eso cuando viene la crisis,
Sabemos quién es el líder porque sabemos que es el que tiene la calma a pesar de la tempestad de la crisis. Wow. Mira qué interesante. Se caracteriza por eso. Oh, sí. El verdadero líder, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, en la iglesia viene el tesorero y te dice, no podemos hacer el templo nuevo, no hay dinero. El líder es el que dice, vamos a empezar a planificar porque Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, está hecho. No vamos a poner el bloque todavía, pero vamos a empezar a caminar en fe. Tenemos que trabajar con los permisos primero, que eso va a tomar como 5 años. Y en lo que eso ocurre, vamos a empezar a caminar. Pues si fuera por el tesorero, y no estoy precisamente, estoy tomando un ejemplo. No estoy diciendo que todos los tesoreros son así. Pero si fuera por el tesorero, hasta que no tengamos los 2 millones de dólares, no hacemos los planos. ¿Verdad? Pero el líder dice, si yo sé lo que la cuenta de banco dice, pero también lo que dice, lo que su palabra dice. ¿Sabes qué? Sabes que en estos días ando publicando la biografía autorizada de Gigi Ávila. Entre el grupo de los cercanos, estuve haciendo entrevistas. Para ese libro hice más de 150 entrevistas grabadas. Fue extenso el proceso. Pero entre el círculo cercano, una frase se repitió una y otra vez. Cuando yo les preguntaba de momentos difíciles con Gigi, dice, cuando se le atravesaba algo en la mente o el corazón y decía, Dios me dijo que. Entonces, ¿por qué era? Bueno, pues el tesorero, hablando con el tesorero, pastor, nunca revisaba la chequera. Nunca venía a mi oficina a preguntarme cuánto dinero había. El que era vicepresidente en aquel momento decía, con todas las cuentas en rojo. Y el hombre para adelante. Y, ok, pero ¿qué decía? Uno y otro repetían lo mismo. Me hacía callar diciendo, el que invita, paga. Y esto no fue idea mía. Bueno, es que hay un escenario que se repite en la vida de cada verdadero líder. Y es que tenemos más visión que presupuesto. A mí me preocupan las organizaciones que tienen más presupuesto que visión. No saben en qué invertirlo. El problema nuestro en Oikos es más visión que presupuesto. Y eso es lo que significa, ¿verdad? Para seguir explicando lo del... O sea, que en algún momento uno tiene que mirar y decir, no tengo suficiente dinero para lograr eso. Porque Dios no está buscando que tú mires, no tengo dinero suficiente. Dios lo que te está proveyendo es una oportunidad para que tú recuerdes, mi socorro viene de Jehová. ¿Ves? Mirar la chequera, o sea, yo no necesito visión para mirar la chequera. Yo no necesito visión para mirar el estado de cuenta. El banco se encarga de enviármelo. Dios lo que quiere es proveer escenarios donde Él se puede manifestar en su máxima expresión. Él es el Dios de lo imposible. Mi socorro no viene de mis habilidades, viene de Jehová. Y por si acaso sufres de amnesia parcial selectiva, el salmista dice, ¿quién hizo los cielos y la tierra? Por si acaso se te olvidó algo. Te quedó claro. ¿Verdad? Entonces, yo no estoy hablando de una fe necia. Estoy hablando de una fe. Mira qué interesante. La necedad no es fe. No. Mira qué interesante. Hoy en día, en muchos púlpitos, ¿verdad? Se está predicando fe como esperanza. Eso a mí me da un conflicto profundo. Yo a veces veo videos en YouTube porque algunos predicadores me envían sus
sus sermones para que yo los vea. Y entonces ellos no saben el daño que me hacen cuando hacen eso. Y a veces a mí me da, a veces yo hasta peleo con la pantalla. Pero bendito sea Dios. Porque mira, el apóstol Pablo dice en Primera de Corintios 13, al final dice, la fe, la esperanza y el amor, y el mayor de esto que es el amor. O sea que ahí Pablo diferencia la fe y la esperanza. Son dos cosas diferentes. La fe no es esperanza. La fe es certeza. Certeza. Yo sé que mi Redentor vive y Él se levantará. Yo no sé cuándo, yo no sé cómo, y su trabajo no es explicarme. Es más, tengo un buen amigo en Guatemala, el pastor Solares, amado del Señor. Precioso. Él dice, si lo puede... Hermanito lindo. Hermanito lindo. Él me dice, Carlitos, así que él me llama, Carlitos, me dice, si lo puedes explicar, no fue Dios. Así me dice. Okay. Eso me obliga a hacer esta pregunta. ¿Qué es visión? Ok. La visión es una imagen del futuro que me produce pasión desde hoy. Que una vez yo veo lo que puede ocurrir y el efecto que eso va a causar, yo tengo que empezar a trabajar desde ahora para que eso se logre, ¿verdad? En la Biblia, visión es un sueño. ¿Y por qué no llamarle un sueño? Porque visión es el sueño más acción. Por eso es que se llama visión. Sueño más acción es visión. Visión sin acción es una pesadilla. Sí, porque tú te quedas con la incógnita de lo que pudo haber sido. Ojalá. Con Ojalá eso ocurriera. Mira, con ese comentario tú me acabas de dar el puente a una explicación un poco más profunda que yo quería dar. Hay gente que dice, no, pero es que esa visión es inalcanzable. Bueno, debería serlo. Porque uno de los elementos de la visión, para confirmar que es de Dios, es que requiera la sobrenatural presencia de Dios para lograrse, ¿verdad? Pero el asunto aquí está en este punto. Esa visión no solamente va a cambiar al mundo mañana, esa visión va a cambiar al líder hoy. El primer cambio se tiene que ocurrir. Adentro. Porque tú no... Verá, hay líderes que son agentes de viaje. Tú y yo hemos hablado de eso antes. ¿Y qué es lo que hace un agente de viaje? Él te vende un boleto para que tú vayas a un lugar que ellos no han ido. Y hay líderes que pretenden liderar de esa manera. Tienes que orar, pero ellos no oran. Tienes que buscar y meterte en la presencia de Dios, pero ellos no hacen eso. Pastores que solamente leen la Biblia porque tienen que preparar un estudio bíblico. Entonces, pero ellos no pueden discernir si ese estudio es para ellos o es para la iglesia. Y hay otro tipo de líder, que es el que yo llamo el guía turístico. Que ellos llevan a la gente donde ellos conocen. Y se saben todas las historias, todos los detalles. Y si te fijas bien, cuando el sol de aquí, vas a ver esto, porque yo he estado ahí muchas veces. Eso ocurre mucho, te voy a decir dónde. Ocurre mucho en los ministerios de adoración en las iglesias. Por eso es que tú ves que todo el mundo cierra los ojos y se va al tercer planeta. Porque como ellos no adoran en lo privado, cuando están al frente es que están adorando. Entonces no dirigen a nadie, no lideran a nadie, porque ahí es que ellos están adorando. ¿Ves? Y se les olvida que hay una promesa para todo líder, para todo creyente, que si tú lo buscas en lo secreto, Él te va a recompensar en público. En otras palabras, tu galardón va a ser entregado en público si tú pagas el precio en privado. Y hay gente que quiere pagar el precio en el púlpito.
Ese no es el lugar. Ese no es el lugar. Ese no es el lugar. Entonces tenemos que, ¿verdad? ¿Ves cómo el liderazgo va de la mano con el cambio? Porque el cambio lo provoca la crisis. Y cuando más se necesita un líder es en la crisis. Y el líder es líder porque le toca dirigir ese proceso de cambio. ¿Qué lugar entonces ocupa la planificación? Yo quiero ser cuidadoso con esto. Y lo voy a comenzar a contestar con un pasaje bíblico. Encomienda a Jehová tu camino. O sea, hay una expectativa de parte de Dios de que yo lo voy a buscar, me voy a sentar, voy a planificar, voy a crear una estrategia. Y después dice, confía en Él y Él hará. Hay gente que solamente ha leído la segunda parte del pasaje. Pues Él lo sabe todo. Como Dios quiera. Bueno, va a ser como Dios quiere. Pero Él te está invitando a ser parte de esto. Entonces, esto no requiere que Dios se baje a nuestro nivel, sino que nosotros nos elevemos al de Él. Precioso. Él no está invitando a Él venir a la tierra. Él nos está invitando a subir al cielo con Él. Mira qué bello eso. No, eso es precioso. Entonces nosotros tenemos que trabajar con este cuerpo de muerte y con su indisciplina y con su falta de consistencia y con sus múltiples capacidades creativas para desobedecer a Dios y alinearlo con que sea hecha tu voluntad. ¿Ves? No la mía. Y ahí en ese debate es que empieza el crecimiento y el cambio del líder que va a percolar en el cambio que la organización tiene que experimentar para alcanzar la visión. ¿Verdad? Uno de los secretos más grandes del liderazgo es que la gente no hace lo que escucha. La gente hace lo que ve. Hay que modelar. Hay que ser ejemplo. Sí. Por ejemplo, supongamos que yo soy el pastor de una iglesia y entramos en un proceso de expansión, de construcción. Yo puedo pararme al frente con los planos y decir, el proyecto va a salir en $1,000,000 y le vamos a repartir unas tarjetitas para que usted haga un compromiso de cuánto va a aportar. Y escucha, eso lo hace la mayoría de la gente. O yo puedo, en la opción B, sentarme días antes con mis líderes y decirle a mis líderes, el proyecto es este. El proyecto va a salir en $1,000,000 y Rose y yo vamos a poner $100,000. Y antes de presentárselo a la iglesia, yo quiero saber cuál es el compromiso del liderazgo. Y supongamos que el liderazgo se compromete con, en total, $300,000. Ahora yo me paro frente a la iglesia. Yo le enseño el mismo plano y le digo, el proyecto vale $1,000,000 igual, pero la iglesia y yo nos hemos comprometido ya, los líderes y yo nos hemos comprometido ya con $400,000. Yo te garantizo que tú vas a recoger más de $2,000,000. Sí, sin duda. Sin duda. Tú ves, el desafío no está, porque la ventaja del dinero, Luis, es que ya lo imprimieron. O sea, no hay que esperar a que lo imprima el gobierno, ya está impreso. Sobre todo cuando nosotros le servimos al dueño del oro y la plata, que nos da permiso a comprar sin dinero. Pero esto va mucho más allá. Que al pastor se le olvida y al líder se le olvida, pero voy a usar el caso del pastor, que él es el pastor de la iglesia, pero es oveja de Jehová. Esa dualidad
lo provoca a él, lo debe provocar a desafiar a la congregación mientras obedece la voz de Dios. Aleluya. El pastor es el único que desafía y obedece simultáneamente. La gente obedece, pero el pastor desafía a la iglesia mientras obedece al verdadero dueño de la iglesia. Aleluya. O sea, eso es lo que significa ser mayordomo, administrador. Y ahí está el desafío. Y yo uso ejemplos financieros porque son los más rápidos, pero eso tiene que ver con la delegación, tiene que ver con la planificación, tiene que ver con la filtración de las ideas que trae la gente a la iglesia, porque no todas las ideas son de Dios. No porque tenga la palabra Dios en la oración, significa que son de Dios. Hay gente que el enemigo va a enviar a la iglesia para desenfocar la iglesia. El enemigo no quiere que los adoradores se conviertan en adoradores de Satanás. Con que se desenfoque su mirada, ya logró su objetivo. Sí. No hay que llegar tan lejos. No hay que llegar tan lejos. Entonces, cómo el líder se mantiene enfocado, eso es parte del cambio, porque la naturaleza es a desenfocarlo, ¿verdad? Entonces, el líder y el cambio tienen que ir de la mano. Pero si el líder se resiste al cambio, ¿verdad? Las iglesias, por ejemplo, hace unos años tuvimos esta pandemia. Y hay iglesias que ya utilizaban la tecnología de antes. Sí. Pues cuando vino la pandemia, tuvieron que comprar tal vez un microfonito, una cosita, pero el asunto fluyó. Y tú tenías otros hermanos que los amamos, que no, la tecnología en la iglesia, no. Llegó la pandemia. Y ahí es que tú tienes esos famosos servicios por Facebook que la gente los tiene que mirar de lado. ¿Te acuerdas de ese fenómeno? Wow. Porque en su vida ellos habían usado eso. Ahora usaban un teléfono personal, lo ponían de lado y la gente tenía que ver el servicio de lado. No se escuchaba a la gente Tuvimos cantar. que arrancar de cero. ¿Por qué? Porque ahora ser efectivo y alcanzar la visión no es la motivación, es la crisis. Entonces ahora, en vez de caminar con visión, yo camino para resolver. Yo no soy visionario, soy remediativo. Eso no es un buen lugar para ser líder. No es un buen lugar. Entonces, mira cómo nos exhorta la Escritura. Escudriñadlo todo y retened lo bueno. Entonces, ahora mismo tenemos el desafío de la inteligencia artificial, que a mí no me preocupa. A mí lo que me preocupa es la ignorancia natural. Esa es la que me preocupa a mí. Porque ahora una herramienta tan maravillosa como esa, que se puede utilizar para miles de cosas, lo que los líderes cristianos la están usando es para sustituirse. ¿Y a qué yo me refiero con eso? Pues ahora tenemos pastores que nunca han tenido disciplinas espirituales, que encontraron otra muleta. Y ahora escríbeme un sermón de 3 puntos sobre la santidad de Dios basado en Santiago capítulo 2. Ya. Y siguen viendo Netflix. Y yo copy, lo ponen en su papel y lo leen y no hay problema. Y la pregunta es, ¿dónde el pastor va a ser recompensado en público si no lo buscó en lo secreto? Wow. Los predicadores de antaño, algunos solían decir, no estoy dispuesto a servir carne cruda. Necesito que en el horno de mi relación con Dios se cocine la carne para servirle el domingo. Uno de los desafíos que yo tuve todos los 30 años que pastoreé
Y te confieso esto con el corazón, Luis. Fue cuántas veces yo estaba en la primera banca a punto de subir a predicar, pidiéndole perdón a Dios porque yo no era digno del mensaje que me tocaba entregar. Wow. Eso no me pasó una y dos veces. Si no me pasaba por lo menos 3 veces por mes. Porque algo que hace la palabra encontrada, dada, no cuando yo escojo de qué predicar, cuando es dada, es encontrada. Cuando tú piensas que es por aquí, pero el Espíritu mueve para otro sitio. Y tú sabes para dónde está moviendo el Espíritu. Y tú estás pulseando así con Dios, ¿verdad? Porque tú no quieres ir ahí porque sabes que te va a caer el aguacero a ti. Es ver que Dios ministra al que ministra. Aleluya. Primero. Y Entonces, todo pastor sincero tiene que decir, estuve allí. Estuve ahí. He pasado por esa. ¿Estás seguro? Eso es cambio. Eso es cambio. Había un corito. Eso no se canta ya porque ahora, ¿verdad? Todas las canciones de ahora son diferentes. Pero había un corito de esos, de 2 oraciones. Que decía, y las cosas que yo hacía, Ya no las hago más. ya no las hago más. Eso es otra forma de hablar de cambio. La primera parte dice, hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Entonces, a Cristo yo no lo conozco un día y por la noche le digo, un placer, Dios te bendiga. No, Él se queda ahí y su naturaleza se queda ahí. Y su naturaleza lo que hace es que provoca cambios entre mi paradigma y los paradigmas del reino. Que por cierto, el reino de Dios es al revés al reino de nosotros. Nosotros queremos ser primeros, Dios nos pide que seamos últimos. El reino de nosotros quiere que seamos reyes y Él nos pide que seamos siervos. El reino nos dice tantas cosas, que tú pienses en ti primero, ¿verdad? Y Él dice, amigo es el que tú estás dispuesto a morir por él, no es el que te salva a ti, es el que tú salvas, ¿verdad? Entonces, todo el tiempo es al revés. Eso tiene que traer un cambio constante. Pero no solamente a nivel conceptual, paradigmal, teológico, pero también en el sentido práctico. Tengo un amigo, pastor, se jubiló de ser pastor y después de 3 años con una vida miserable en su casa, me llama un día y me dice, no puedo más, voy a abrir una iglesia. Voy a fundar una iglesia. Voy a fundar una iglesia. Y como a los 2 meses me vuelve a llamar y me dice, Carlos, ¿dónde tú crees que yo pueda conseguir un órgano? Yo le dije, mira, yo he visto órganos en 2 sitios. Me dijo, ¿dónde? Dije, en una funeraria que hay aquí cerca de casa y en una casa embrujada en Disney. Yo fui a una casa embrujada de Disney y hay un muñeco tocando un órgano. Esos son los 2 sitios que yo he visto órganos. Porque eso no se usa. Fuiste bastante claro. Sí, o sea, es como, Luis, es como si tú me dijeras que quieres montar una oficina moderna y me preguntas, ¿dónde yo puedo conseguir un fax? Imagínate. Pues el único lugar que yo he visto un fax es en una oficina de gobierno. Es el único lugar que yo he visto un fax, ¿verdad? Pero hay un asunto procesual, estructural. O sea, ¿tú sabes cuántas reuniones de la iglesia se pueden sustituir con un correo electrónico? Y tú no tienes a esa gente fuera de su casa, fuera de su matrimonio, fuera de trabajar con sus hijos. Esas reuniones que son DM, Dios mediante, ¿verdad? Hasta las 2 de la madrugada para discutir de qué color se va a pintar el baño de los hombres. Estoy rayando en lo absurdo porque así es.
No es que estoy exagerando. Y tú tienes a la persona, el lunes hay reunión de junta, el martes hay culto de oración, el jueves hay estudio bíblico, el viernes hay sociedades, el sábado salimos a evangelizar, el domingo por la mañana hay culto, el domingo por la noche vamos a visitar a la iglesia hija. Y después nos preguntamos por qué la tasa de divorcio es igual en el mundo y en la iglesia. Entonces, hay tantas cosas que la tecnología, que los cambios estructurales y organizacionales nos ofrecen, que deben ser implementados, O sea, no hay razón por qué nosotros debemos tener un cuarto en la iglesia lleno de archivos de papeles. Nosotros llevamos años en una digitalización espectacular. Lo más curioso, Luis, es que cuando nosotros vamos a la oficina de algún profesional, si la secretaria te dice que tengo que buscar en el archivo, nosotros nos quejamos. Sí. Nos quejamos. Es verdad. Nosotros esperamos que los demás sean eficientes mientras nosotros nos damos permiso para continuar en una era cavernícola dentro de nuestras estructuras eclesiásticas. Yo creo que si algo descubrimos, Luis, es que nosotros podemos enseñar cosas por internet. Sí. Como escuela de pescadores. Exactamente. Pero el ego no nos los permite porque nosotros queremos que nos aplaudan en vivo y queremos pararnos en la puerta y que nos digan qué hermoso fue el sermón. Mira cómo se me paran los pelos. Nosotros queremos tener esa experiencia en vivo. Eso no es otra cosa que ego. Y los cambios, la vida requiere. Yo tuve una vez una bella dama en una iglesia que cuando nosotros hicimos la primera aplicación, te estoy hablando de principios del año 2000, hicimos la primera aplicación para que la gente diera en línea. A mí me iba a matar esa gente. No, es que la ofrenda hay que traerla al plato. Y hay que ponerla en el sobre, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Que hay gente que defiende eso, porque ese es el modelo. Ese no es el modelo, amado. El modelo era venir a la iglesia con una oveja y arrancarle la cabeza a la oveja. Ese era el modelo. O sea, no damos gracias a Dios que después vino el dinero. Y ahora damos gracias a Dios por esa digitalización. O sea, más del 90% de nuestros jóvenes de 30 años o menos no tienen efectivo en sus carteras. Pagan con el teléfono o con el reloj. Es verdad. Y tenemos Es verdad. que manejar eso. Y lo mismo tenemos que decirlo acerca de la Biblia y de tantos otros temas. Yo tengo dos preguntas. Antes de finalizar, las voy a hacer juntas. Les he escuchado a ti, al grupo, Oikos en general, manejar el tema de la contravisión. Hemos hablado de visión. Ay, sí. Pero he oído esa expresión, la contravisión. Y la otra pregunta que tengo es sobre ese libro que viene en camino, sobre el liderazgo de cambio, sobre lidercambio. Así mismo. Tomemos primero lo de contravisión. ¿Qué es eso? Mira, eso es un concepto, eso es una de las enseñanzas que Dios me ha permitido tener trabajando con este millón de líderes. A la medida en que nosotros enseñamos lo que es visión, que es una imagen del futuro que nos produce pasión desde hoy, nosotros ayudamos a los líderes a que comiencen a describir no solamente la visión, sino el efecto que esa visión va a tener, ¿verdad? Okay. Por ejemplo, en el caso de Oikos, haber entrenado a 1 millón de líderes, nosotros nos da la certeza que va a haber un impacto en la manera en que se lidera. Sí. Esa visión
tiene otra cara. Que yo creo que es tan importante como la visión misma. Y eso es lo que yo llamo la contravisión. ¿Y qué es la contravisión? La contravisión es que el líder entienda cuál es la consecuencia de no lograr la visión. Okay. O sea, Wow. Dios nos llamó a ir en esta dirección. O sea, la visión tiene un precio, pero el precio de no hacerlo es más alto todavía. O sea, yo puedo quejarme de que los líderes están operando por sus talentos y sin carácter, pero quejarme no cambia nada. Casualmente, así fue que vino la visión de Oikos. Hay tres maneras en que una visión llega a la vida de una persona. Puede ser una revelación divina, puede ser una necesidad gigantesca, ¿verdad? Organizaciones como World Vision, hay una necesidad, quieren atender la necesidad. Pero en tercer lugar hay una santa insatisfacción. Cuando tú te preguntas como líder, esto no puede ser todo, tiene que haber algo más. Cuando el apóstol, me haces recordar a Pablo, cuando el apóstol Pablo escribe a las iglesias, usa frases que siempre despiertan mi curiosidad. Él dice, por ejemplo, que Dios me dijo, que Dios me mostró, que Dios me reveló. Pero en otro momento dice, he visto que entre vosotros, es decir, vio la necesidad. En otras ocasiones dice, porque he oído, me han contado, algún hermano vino y me dio la información. Así que esa visión, ese entendimiento de la necesidad que debo atender, a Pablo le llegaba por distintas fuentes. Mira, una de las cosas, me acabas de acordar, hablando de ese tema, que a mí me fascina del apóstol Pablo, es cuando él escribiendo una de sus epístolas dice, oro para que Dios les dé sabiduría e inteligencia. Y yo digo, yo no hubiera escrito eso así. Yo no voy a decir cómo yo lo hubiera escrito, pero usted se imaginará, ¿verdad, don Luis? ¿Qué hay en la cabeza de esa gente cuando Pablo tiene que orar que Dios les dé inteligencia? ¿Verdad? El asunto está en que el anhelo del líder es tan grande, cuando la visión es clara, de llegar ahí, que él utiliza, ¿verdad?, su esfuerzo, los recursos, la guianza, todo el asunto. Pero a veces la frustración llega. Claro. A veces el desánimo llega. A veces el dolor llega. Y esas cosas pueden hacernos titubear. Algo que va a hacer que nos mantengamos firmes es entender que el precio que hay que pagar para que la visión se alcance es mucho más económico. Es menor. Que el precio de no alcanzar la visión. Decir es muy costoso detenerlo todo para atender nuestro carácter. Y entonces lo que estás diciendo es, piensa lo que te cuesta seguir sin carácter. Exactamente. Exactamente. Piensa, es eso. Entonces, un ejercicio que yo he tenido el privilegio de darle a muchos de los líderes que he podido entrenar es, yo les mando a escribir. Imagínate, por ejemplo, en el caso de la iglesia, ¿cómo va a ser esta iglesia si todos sus miembros viven como esa visión? ¿Verdad? Imagínate. Que todos disipulen, que todos evangelicen. Imagínate eso. Y ellos se emocionan, algunos lloran escribiendo, ¿verdad? Y después que escriben eso, ahora viene el papel del otro lado. Ahora escríbeme si tú estarías dispuesto a pastorear una iglesia que nunca alcance eso. Ay, Jesucristo.
Lloro sin... Que tú seas el líder, escucha, porque esto es más serio de lo que la gente piensa. Si tú estás dispuesto a vender tu integridad para ser el líder de la primera iglesia de la complacencia o la primera iglesia de la mediocridad de Miami. Y yo quiero decirte que esas iglesias existen. Eso es lo que duele. Sí. Eso es lo que duele. Uno se pregunta, ¿cuánto de eso estoy viviendo yo? ¿Cuánto de eso está sucediendo en mi entorno? Entonces, hay 3 preguntas que todo líder sin visión le hace a la congregación. 3 preguntas. ¿Están contentos? Cuando el líder no tiene visión, ¿están contentos? ¿Cuántos vinieron? ¿Cuánto se recogió? Esas son las 3 preguntas. Y todo el proceso analítico, paradigmático de análisis de la iglesia es si la gente está contenta, cuántos vinieron al culto, asistencia y cuántas ofrendas se recogió. Y llevamos desde la eternidad en eso, digo, muchos años en eso, porque hasta poníamos unas plaquitas de metal que lo único que contemplaba era eso, asistencia. Bien sencillo, Luis. Tú mides lo que valoras. Tú mides lo que valoras. Si tú lo valoras, tú lo mides. Si tú no te importa, tú no lo vas a medir. Ahora, el asunto está que los 3 líderes, las 3 preguntas que un líder con visión se hace es: ¿cuál es mi labor para que todos estén a bordo? La segunda pregunta que se hace un líder con visión es: ¿cuál es el precio de alcanzarla? ¿Y por qué el líder tiene que hacerse esa visión, esa pregunta, Luis? Porque no es solamente el precio que él va a pagar. Porque un líder con visión no llega a la cima solo. Él tiene que compartir el dolor y la gloria con su equipo. Porque vamos a llegar juntos allá arriba. Y el precio que yo voy a pagar lo tienes que pagar tú también. Entonces, ¿cuán espectacular tiene que ser esa visión para que la gente diga: yo estoy dispuesto a pagar el precio? Esa es la tercera pregunta. Esa es la segunda. Yo tengo que saber. La primera fue: ¿cuál es mi labor? Para que todos estén a bordo. Okay. Segunda: ¿cuál es el precio? ¿De qué? De alcanzar. De alcanzar esa visión. Porque ese precio, como líder íntegro, yo tengo que compartirlo. Sí. O sea, yo quiero decirte que si te quedas en esta iglesia, o si vas a ser líder en esta iglesia, no puedes tener 5 ministerios. Porque yo espero que tú disipules gente. Yo espero que tú tengas tiempo de oración. Yo espero que tú seas una persona. Hay que poner eso ahí. Eso no puede ser una sorpresa. Porque entonces la gente se va a sentir engañada, Luis. Y nosotros no estamos liderando el cuerpo de Cristo para engañar a la gente. Esto no es un anuncio de esos productos de televisión que tú rebajas 70 libras en 2 días. Eso no es esto. Esto es verdad, con amor, pero verdad. Y la tercera pregunta, que es la que más a mí me duele: ¿puedo vivir conmigo mismo sabiendo a lo que Dios me invitó y no hacerlo? Esa es la pregunta que a mí me aterra, Luis. Porque hay gente, Luis, que vive en un lugar que no existe. Yo no sé si tú sabes que ayer se acabó anoche y que mañana no ha empezado. Lo único con lo que tú cuentas es con hoy. Y hay gente que vive en un lugar que no existe. ¿Y cómo se llama ese lugar? Algún día. Luis, ese lugar no existe. No, yo algún día voy a empezar la dieta.
¿Y cuándo tú vas a seguir la maestría? Algún día. Y mira, hace falta un diácono. ¿Por qué tú no sirves? Yo voy a hacerlo algún día. Todo el mundo vive en algún día. Y algún día no existe. Y el problema es que cuando la madurez nos atrapa los últimos días de nuestra vida, es muy tarde para llegar al día. Porque vivimos todos nuestros días en algún día. Wow. Y Luis, por eso hacemos lo que hacemos. Por eso viajamos el mundo entero entrenando líderes. Por eso nos encantaría estar contigo donde tú estás, ir a tu país, ir a tu organización, no para decirte que nosotros somos mejores, para agarrarnos de la mano y crecer juntos. ¿Cómo pueden comunicarse? Mira, hay 3 maneras de hacerlo. La primera de ellas es yendo a nuestra página de internet, oikos, con K, O-I-K-O-S, oikosusa.org. Allí pueden ver todo lo que hacemos y hay un espacio donde ellos pueden comunicarse con nosotros. Lo segundo que pueden hacer es escribirnos a info@oikosusa.org. info@oikosusa.org. Eso es un correo electrónico, ahí nos pueden escribir. O lo tercero, que yo estoy seguro que no va a haber ningún problema. Si usted se comunica con la bella gente de la Escuela de Pescadores, ellos le van a decir el correo que yo les dije y la página de internet que yo les dije. Esa página y ese correo lo vamos a poner aquí en la descripción del programa, Nico. Asegúrese de eso. Y de verdad, para que lo tengan aquí en el mismo programa. Sí. Pero yo me queda una pregunta ahí pendiente. El libro. Mira, ¿cómo vamos la gente me ha preguntado, Carlos, ¿cómo tú te sientes después de haber entrenado 1.000.000 de líderes? Y yo quiero decirte que esa es la primera etapa de Oikos. Cuando yo te cuente la próxima etapa, tú vas a entender cómo yo me siento. Jesús. Yo me siento honrado. Honrado. Porque hay gente más brillante que yo, más inteligente que yo, más sabia que yo. Algunos de ellos son mis mentores. Y Dios le plugo usarme a mí. ¿Por qué? No lo entiendo, pero lo agradezco. Todas esas enseñanzas que Dios y todos esos cambios que han ocurrido en mi vida, a raíz de eso, yo los escribí en un libro que se llama Líder Cambio, que va a salir ahora a final del 2025, donde yo hablo, entre otras cosas, de ese concepto de la contravisión, hablo de esa bella relación del cambio, que es algo que no te debe asustar porque no lo vas a poder evitar. Aún las arrugas no las vas a poder evitar. Y que es mejor abrazarlo cuando llega, guiar a otros en el cambio, porque yo prefiero tener 60 años y que la gente me consulte sobre cómo hacer cambios a que la gente me deje de hablar porque soy obsoleto. Eso podría ser el tema de otro programa, pero todo eso está metido en ese libro. Líder Cambio. En vez de liderazgo, líder cambio. Porque no hay cambio sin líderes y el líder existe para guiar el cambio. Gloria a Dios. Gracias. Gracias por venir. Gracias. Siempre es un gozo, Luis, estar contigo. Gloria a Dios. Supongo que para usted también ha sido un gozo escuchar al doctor Carlos Vélez compartirnos de esta manera con tanta sabiduría y tanto detalle que nos confronta, que nos hace pensar. Yo me sentí como que él iba pintando cuadros y yo decía, yo estoy ahí, espero que en el próximo no. Pero cuando pintaba el próximo cuadro volví a verme una y otra vez. Qué lindo y qué bueno, qué edificante. Les ruego que haga algunas cosas. Dele me gusta a este programa, porque yo
debo suponer que a usted le gustó este podcast. Además, le quiero pedir que lo comparta con otra gente. Envíelo a sus amigos. Y dicho sea de paso, si usted que está participando con nosotros en este programa todavía no se suscribió, por favor, suscríbase hoy. Un abrazo, bendiciones y hasta la próxima semana.